Bueno, compañeros y compañeros de la mesa directiva, un saludo muy especial, muy cariñoso a todos ustedes quienes nos acompañan esta noche, también un saludo muy especial. Insistir en que, como lo digo cada vez que estoy por estas tierras, me agrada mucho estar en Antioquia. Pues en todos estos años de luchas, pues es mucho lo que hemos recorrido Antioquia y buena parte de lo que explica por qué estoy yo en el Senado de la República tiene que ver con luchas desarrolladas en Antioquia. Finalmente, pues, Manizales es parte de la vieja Antioquia y eso pues nos une de muchas maneras. Además, mis ancestros, por allá, mis bisabuelos o algo así, pues eran antioqueños, eran de Sonsón. Luego me siento, digamos, aquí, digamos, bastante identificado en estas tierras. Además, Jorge, mi votación aquí en Antioquia es una votación altísima, ¿no? en términos relativos. Es una votación bien alta. Y ahora vamos a tener un desafío bien importante, compañeros y compañeras, y es que pues todos sabemos que a alguien a quien le hicimos una oposición, digamos, la necesaria a lo largo de 8 años, pues va a salir a disputar el electorado antioqueño. Luego vamos a tener que hacer un esfuerzo grande, redoblar esfuerzos para que el Polo Democrático Alternativo cumpla en todo el país y aquí en Antioquia ese deber grande de sacar una votación supremamente importante al Senado de la República y para recuperar la Cámara que alguna vez tuvimos. Yo estoy seguro que con candidatos como estos y otros compañeros que no están aquí esta noche, eso va a ser bien posible. Luego empiezo señalando desde ya el inmenso reto que tenemos para las elecciones de marzo. Reto que no tiene que ver con el paso del umbral. Yo estoy por completo convencido de que ese umbral lo pasamos sin afanes. Ya ni nuestros peores enemigos nos ponen en duda esa realidad. Lo que pasa es que a estas alturas de las cosas y como estamos viendo la campaña y el cariño que estamos recibiendo a donde vamos y el respeto que estamos recibiendo a donde vamos, los éxitos de Clara López nos dicen que no solo vamos a consolidar el proyecto del Polo Democrático Alternativo que tantos han querido asesinar desde la cuna, sino que vamos a obtener un resultado supremamente importante y vamos a aumentar nuestra representación en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, siempre y cuando, como estoy seguro, queridos compañeros y compañeras, en mi caso y en el de Clara López y los dirigentes nacionales del Polo, y todos y cada uno de ustedes hagamos el inmenso esfuerzo que hay que hacer para obtener ese triunfo que vamos a obtener en marzo. Hagamos conciencia además de una cosa, compañeros y compañeras. Hay un viejo debate en el mundo de la izquierda en parte, y la derecha lo utiliza, digamos, para golpearnos, que tiene que ver con exigirles a los dirigentes de las fuerzas democráticas milagros, o algunos incluso quieren hacerlo, ¿no? Ha habido gente que un día descubre que hay pobreza, que hay expoliación, hay horrores, entonces decide pues querer cambiar las cosas en 48 horas. Nosotros, en general, quienes estamos aquí no hemos compartido esa tesis. Hemos dicho es que los países cambian cuando cambian los pueblos, y los pueblos se deciden cambiar a los dirigentes y a los países con esos pueblos. Esa ha sido, digamos, la tesis central que algunos de nosotros hemos tenido durante toda nuestra vida. Y por eso hemos trabajado en la lucha democrática y de transformación profunda de Colombia, sin, digamos, desesperos, sin sentimientos de frustración, sin pretender forzar las cosas, a inventarnos soluciones que no están al alcance de nadie, sino que hemos, digamos, como bien decía Francisco Mosquera, desarrollado un trabajo que en general ha sido paciente y gris, cumpliendo con nuestro deber y esperando que algún día el pueblo nos cumpla la cita que le hemos venido proponiendo desde hace tanto tiempo. O sea, la cita de que el pueblo se decida a transformar a Colombia, porque esas son decisiones
que toman los pueblos con independencia del pensamiento de sus dirigentes. Y aquí llevamos con toda paciencia cumpliendo con ese deber, al mismo tiempo en que también con toda diligencia, porque la verdad es que eso lo hemos hecho diligentemente, hemos hecho esfuerzos porque la gente entienda, por explicar, por educar, por acompañar las luchas ciudadanas, que son los momentos en que la gente más se educa, porque nada educa más que una movilización o que una lucha. Pues bien, compañeros y compañeras, es posible, es bien posible que este pueblo colombiano esté disponiéndose a cumplirnos con la cita que le hemos puesto. Fenómenos como el de la MANE, ese enorme movimiento estudiantil, yo diría que el más grande desde 1971, puede ser un punto de quiebre del sentimiento ciudadano. Y en particular, las luchas agrarias de este año que han conmocionado al país. Luchas en las que han participado campesinos, indígenas, obreros agrícolas y empresarios. Mineros. Estoy hablando de momento de las luchas agrícolas. Estoy diciendo que en ellas han participado campesinos, obreros agrícolas, indígenas y empresarios. O sea, movilizaciones sin antecedentes en Colombia. Podrían estar diciéndonos también que podríamos estar en eso que puede llamarse un punto de inflexión, o sea, un punto de quiebre en lo que tiene que ver con el despertar de la ciudadanía de su conciencia. Y si a eso le agregamos las luchas mineras, que tienen también características semejantes, inclusive con una presencia muy activa en esas luchas de gentes que podríamos definir como del mundo empresarial, así sea pequeños, medianos, más grandes, etc. Pues son hechos, bueno, muchas luchas más que podríamos mencionar, pero digamos que estas tres son muy importantes por su protuberancia, por su composición y por su extensión nacional. Esas luchas nos podrían estar diciendo que hay una especie como de despertar ciudadano. Yo recorrí en estas 2 últimas semanas, estuve en varios municipios de Boyacá y estuvimos con Clara López la semana pasada en Nariño. Y es realmente muy llamativa la situación de esa especie de sentimiento de la gente, de querer luchar. Las informaciones que nos dan todos nuestros amigos en esa zona es que estos viejos caciques y estos viejos manzanillos de todos los partidos están teniendo dificultades para mantener controlado lo que había sido desde siempre su rebaño. Están yendo a las poblaciones avergonzados, la gente les dice cosas. Están yendo a nuestras reuniones líderes de los partidos tradicionales, concejales, que van a nuestros actos a escucharnos con atención. Aquí en Medellín nomás ayer tuvimos un concejal de alguno de estos partidos del santismo, ¿sí?, acompañándonos entusiasmado, feliz. Más tarde llamó y dijo: yo voy para el pueblo así pase lo que pase. Sí, de uno de los partidos del santismo. 2 concejales nos tocó limpiarles con Clara López, de uno de los partidos del santismo, sentados en la primera fila. O sea, están pasando cosas, es lo que quiero decir. Están pasando cosas, están abriendo los ojos. ¿Sí? Esa crisis agraria, esa especie de levantamiento que hoy hay en Colombia contra los TLCs. Claro, en eso cuenta un trabajo nuestro de más de 20 años de explicar, de decir, etcétera, 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 y eso la verdad es que lo hemos hecho diligentemente. El polo nace con esa bandera como una bandera vigorosísima, pero que esa bandera haya encarnado en el pueblo colombiano. Clara se sorprendía en Túquerres, en Ipiales, ver una señora, digamos, de una extracción muy popular, seguramente nunca había ido a una universidad, y pararse y decir en el acto, no, es que esto es contra los TLCs, con toda la seriedad y con toda la propiedad. O sea, son cosas que yo por lo menos no recuerdo haber visto con esa propiedad en toda mi vida, estar en esta lucha. Esto lo estoy diciendo simplemente para enfatizar un asunto. Es probable que el destino nos esté cumpliendo la cita. La pregunta es si nosotros le vamos a cumplir la cita al destino.
sea, la pregunta es si nosotros vamos a redoblar nuestros esfuerzos, nuestra capacidad de sacrificio, nuestra dedicación, ese trabajo paciente y gris, ese trabajo que nadie aplaude, que nadie sabe que se hace, pero que si no se hace no hay nada que hacer. Jorge, que concluimos con Rodrigo, que no era muy duro para las matemáticas, dijo que faltaban 3 meses para las elecciones. Pero bueno, realmente son 4, pero eso digamos son asuntos de menor cuantía. ¿Sí? Pero la pregunta es cómo vamos a trabajar esos 4 meses que nos faltan para las elecciones. O sea, la pregunta es si vamos a hacer el esfuerzo que hay que hacer, el sacrificio que hay que hacer para cumplirle a ese pueblo esa cita que nos parece estar poniendo. Si vamos a ser capaces de ayudar a empujar eso, porque ese es como un carro, ¿no?, que podría arrancar a rodar. Ustedes se acuerdan cuando uno empuja un carro, eso es de pronto como que arranca a rodar, pero también se puede parar, incluso puede retroceder. Y tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra actitud, con lo que digamos, cómo lo digamos. Que ese carro arranque a rodar, y después de que arranque a rodar, espero que no nos asustemos de la forma tan fuerte como ruede y de las cosas que nos va a permitir hacer y que nos va a permitir definir el color. Si eso sucede, esto de lo que estoy hablando, si somos capaces de aprovechar estas circunstancias, podríamos obtener un resultado electoral en las elecciones de marzo que no solo sea bueno, que no solo sea un gran resultado, sino que sea un resultado capaz de impresionar a este país, capaz de prender en Colombia, en medio de esta oscuridad tenebrosa en la que nos tienen sumidos desde hace décadas, una luz de esperanza, una luz de entusiasmo, una luz de ganas de victoria, una luz de ganas de cambiar a Colombia. Todo eso, compañeros y compañeras, es lo que está en juego. Tomando un poco de la gesta del 20 de julio de 1810, hay que preguntarnos, o hay que decir, como decía el tribuno, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor. Yo suelo insistir mucho, 19 de julio de 1810, parecía que la dominación española iba a ser eterna. 20 de julio de 1810, no perdieron los momentos de efervescencia y calor, y en poco tiempo después hubo transformaciones en este país que sacudieron pues, profundamente los cimientos de todo cuanto había. Es ese tipo de cosas a las que tenemos que apostarles y las que tenemos que estar con los ojos abiertos. Repito, eso no depende solamente de nosotros. La capacidad de maniobrar el imperialismo es grande, el santismo es astuto, hay hoy nos están inventando una falsa alternativa, engatusando otra vez a la gente. El viejo cuento de ponernos a escoger entre caballos que son del mismo dueño. Bueno, pero todo eso es lo que tenemos al frente, compañeros y compañeras. Y todo eso es lo que necesitamos que cada uno de nosotros asuma con toda fuerza, con todo compromiso y con toda dedicación. Es entonces lo primero que quería decirles. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, este es el cuarto de hora sobre el cual tenemos que hacer todas las apuestas. Dentro de esto, que es, digamos, la situación que tenemos al frente, vamos a tener que hacer otra cosa que es muy importante. Hay una especie de debate mañoso, astuto contra el polo, con una especie de retórica sobre la unidad de la izquierda. Y eso es una cosa que en Colombia se ha mencionado mucho. Y nosotros pues nos definimos como de izquierda en general, pero a mí cada vez me ha ido preocupando más esa definición porque se nos ha ido volviendo como una emboscada contra nosotros, ¿no? Porque entonces cualquier persona en Colombia o en el mundo hace cualquier cosa en nombre de la izquierda y a mí me llaman a que responda. Es una cosa increíble. De verdad, hace unos meses un periodista me dijo que no sé quién en África había hecho yo no sé qué atrocidad y que el tipo era de izquierda y que yo qué opinaba. ¿Qué digo? Estas son cosas que tenemos que abordar con todo rigor y con todo cuidado. La tesis misma de la unidad de la izquierda
Si eso no se entiende bien, eso empieza a tener, Rubén Darío, un tufillo sectario. Porque resulta que es que aquí viven 45 millones de colombianos. ¿Y cuántos de esos se definen o se autodefinen de izquierda? ¿Cuántos de esos se sienten de izquierda? Más grave aún, ¿cuántos son de izquierda de verdad? En un país donde en nombre de la izquierda ha habido todo tipo de atrocidades y de locuras. No, nosotros no estamos por la unidad de la izquierda, nosotros estamos por la unidad de la nación colombiana toda para derrotar al imperialismo. Y en este proceso, compañeros y compañeras, por supuesto que tendrán que estar con nosotros de manera amplia y democrática, y sin dogmatismos y sin sectarismos, todos quienes dentro de ese pueblo tengan las concepciones más avanzadas. La gracia del paro agrario, o del paro minero, o de la lucha estudiantil, es que estaba toda Colombia allí representada. Claro, estábamos los polistas, y era nuestro deber, polista que no esté en esas luchas, pues mejor que cambie de partido. Pero la gracia es que los compañeros y las organizaciones que fueron capaces de dirigir esas luchas fueron capaces de comprometer a todo el mundo. El caso del café, que lo conocemos de cerca, ¿cuál fue la gracia? Estaban los del Polo, pero estaban los de todos los partidos santistas. Estaban los curas párrocos, estaban los concejales, los alcaldes, los diputados. Bueno, Álvaro Uribe dio su voz de respaldo a ese paro. Miren ustedes lo que es la fuerza de la gente, cuando la gente empieza a moverse y las cosas empiezan a moverse, las cosas que suceden. Pero todo eso sumado es lo que explica la contundencia de ese país. Y los triunfos logrados que son en la historia de Colombia fuera de toda proporción. Y esa especie de pánico que tiene el gobierno nacional cada vez que la gente del agro en estos días dice no nos han cumplido y vamos a movilizarnos. Ahora, el pueblo ha saboreado el gusto de su fuerza y de su poder. Son cosas que transforman profundamente las sociedades. Entonces nosotros tenemos que entrar a esta batalla, pero la primera cosa que quiero decir, hay que entrar a esta batalla con toda la audacia. Entonces yo llego, no sé, a cualquier vicaría por aquí a Jericó y digo, la unidad de la izquierda, y quedo como para allá para manicomio. ¿Cuántos habrá en Jericó que digan que son de izquierda? El juez. Oh, la unidad de los de Jericó, la unidad de todo este pueblo, la unidad de los cafeteros, la unidad de todo el mundo, bienvenidos todos. Esto podría parecer como impensable hace un tiempo, yo creo que hoy no es impensable. Si ustedes diseccionan la votación que yo obtengo, compañeros y compañeras, que es realmente numerosa y además se ha obtenido no a las escondidas ni con subterfugio, sino con claridad. O sea, en general la gente que vota por mí sabe que vota por un tipo que dice esas cosas que dice. O sea, nuestro discurso no es sobre las bondades de la bondad, ni lo amoroso del amor, ni ese tipo de cosas. Y muchos de esos votos no son de polistas, ni son gente que se sienta de izquierda. Es más, hay gente ahí que en general no le gusta la izquierda. Sin embargo, vota porque se siente representada en esas afirmaciones y esas cosas que estamos diciendo. Bueno, eso lo que nos tiene que indicar es cómo es de grande el espectro y el campo a donde tenemos que llegar y cómo tenemos que ser capaces de explicar nuestras cosas de forma tal que la gente se identifique cada vez más con nosotros. Porque si nosotros explicamos lo que somos, nadie honradamente tiene por qué oponerse a lo que pensamos. Nosotros manejamos como una especie de resumen de 4 palabras para decir lo que defendemos. Nos decimos producción nacional, incluida al empresariado colombiano, que también lo están quebrando, y tanto están quebrando que están saliendo de las carreteras, y tan puede luchar que ahí está. Lucha con sus particularidades, pero ahí está. ¿Quién honradamente puede oponerse a un partido que quiera que en Colombia haya industrias, haya fábricas, haya fincas que funcionen, haya economía, se produzcan cosas y por supuesto pues pegado de eso al empleo? ¿Quién honradamente puede oponerse a eso?
Entonces, quien no nos quiera a nosotros o no nos quiera respaldar es probablemente porque no sabe que eso lo defendemos nosotros. Ahora, claro, nuestros amigos han regado desde siempre la especie, es que la izquierda destruye las empresas, es que la izquierda no deja trabajar, es que la izquierda no deja producir. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para clarificar que esa no es la posición de la izquierda, o por lo menos no es la posición nuestra de ninguna manera. Una segunda palabra que defendemos, decimos hay que defender el trabajo. Cuando hablamos del trabajo estamos hablando de la estabilidad laboral, del empleo, de los salarios, de las prestaciones sociales, de la educación, de la salud. O sea, estamos en la idea de que Colombia no puede salir adelante si el pueblo no sale adelante con el país entero. O sea, que esta cosa perversa del neoliberalismo de que a Colombia le irá mejor si los pobres son más pobres es inaceptable. Y yo pregunto, ¿alguien honrado en Colombia puede oponerse a esa idea? ¿Qué tiene de malo que haya educación y salud como derecho? ¿A quién debe molestar eso? Que haya estabilidad laboral, que los salarios sean buenos, etc. Solo a una pandilla muy minoritaria de este país le puede perturbar eso. Decimos, la democracia. Pero bueno, me revuelvo un poco. Esto que estamos planteando, si se explica bien, esto de mejorar el nivel de vida del pueblo, le debe parecer positivo hasta el empresariado colombiano que esté por el progreso de Colombia. Es que aquí estamos en una economía de mercado, una economía de tipo capitalista, no estamos en el medioevo. Entonces cualquier persona medianamente letrada en economía sabe que la industria y el agro no se pueden desarrollar si no venden. Y no se le puede vender a un pueblo cuya capacidad de compra es ninguna. O sea, estas son cosas que están sabidas. Los salarios son un costo, pero también es la capacidad de compra de un país. Y si la gente puede comprar más, pues las empresas pueden vender más, ¿sí? Y necesitarán más empleos, y si hay más empleos, habrá más salarios y habrá más capacidad de compra, y todo eso irá desarrollando la producción empresarial. Ese es el pleito de los TLC en muy buena medida, es que los TLC vienen a destruirnos la capacidad del aparato productivo colombiano. Ahora, que podemos tener pleitos con los empresarios, claro que sí, porque defendemos a los trabajadores y hay contradicciones entre el trabajador y el empresario. Y nosotros sabemos en esas contradicciones, sí, que tienen que ver con la distribución de la riqueza, nosotros defendemos a los sindicatos y a los sindicalistas y a los trabajadores, pero no a costa de destruir las empresas. El Polo ha defendido la constitución de los sindicatos de corteros en el Valle del Cauca. Pero también estamos diciendo, si el imperialismo va a arruinar los ingenios azucareros, vamos a unirnos con esos empresarios a defender esos ingenios azucareros. Estas son cosas que no son tan difíciles de comprender. Clara López ha dicho, vamos a subir el salario mínimo. Y si esto lo explicamos bien entendido, eso no le va a servir no solo a los ciudadanos que van a tener mayores ingresos, sino a los que dependen a esos ciudadanos. O sea, aparte del drama del exceso de leche que hay en Colombia, bueno, el TLC es el problema principal, pero parte del problema es que sobra la leche, pero resulta que los niños de Colombia no toman leche, y no toman leche porque sus padres no tienen ingresos. Si les mejoramos los ingresos a esos padres, esos niños tomarán leche y la gente que tiene vacas y produce leche tendrá más a quien venderles las cosas. Este es el tipo de explicaciones que hay que hacer. Para demostrar una cosa, que es a donde me estoy dirigiendo, es que en la propuesta del Polo cabe casi toda Colombia. O sea, la propuesta del Polo, si la definimos como la de la izquierda, tenemos que explicarla como la propuesta donde caben todos los colombianos. No es la izquierda contra los colombianos. Lo que necesitamos que la gente entienda es que nuestra propuesta es la propuesta que está diseñada para que quepa casi toda la nación colombiana. Decimos también democracia auténtica. Bueno, ahí incluimos, y eso hay que explicarlo, no a la lucha armada, no al secuestro, no a la extorsión, eso no tiene nada que ver con la democracia. Por eso mucha gente no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe, hay gente que nos ataca en eso, yo lo veo en Twitter, ¿no? Entonces yo digo cualquier cosa, guerrillero, no sé qué. Pero yo me hago una reflexión, algunos de esos lo hacen de manera corrupta, porque saben que es mentira, pero lo dicen como una manera de ofenderme. Pero es probable que muchos de esos lo digan porque no saben, porque ignoran las cosas. Es que la gente ignora muchas cosas. Parte de nuestro trabajo es explicar.
Democracia auténtica, bueno, quiere decir otras muchas cosas que no me voy a detener a meditar, pues que las elecciones sean democráticas, bueno, tantas cosas. Y decimos soberanía, pero retomo, ¿quién honradamente puede molestarse porque el pueblo defienda la democracia? Nadie. Pues algo que sea un villano, ¿no? Sí, porque uno dice, bueno, no se roben las elecciones, no resolvamos las cosas a tiros, etcétera. Eso, el sentido común dice que eso es una buena idea. Y el último punto, que lo dejo de último para resaltarlo como el principal, el tema de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Colombia sí quiere relacionarse con el mundo, pero no como un estado vasallo, no en alianzas de mula y jinete, de coche con guayaba madura, de burro amarrado. ¿Quién que sea una persona honrada puede molestarse porque el polo diga que nos debemos relacionar con el mundo, pero en negocios en los cuales a ellos, a nuestros socios, digamos, les vaya bien, pero a Colombia le vaya también bien? O sea, nosotros nunca hemos dicho renegociar los TLCs porque estamos por aislarnos del mundo. Esas son mentiras de nuestros adversarios. O sea, nosotros tenemos que hacer, es a lo que estoy llegando, compañeros y compañeras, un trabajo pedagógico. El polo no está por acabar con la propiedad privada en Colombia, eso está claramente establecido en el liderazgo de unidad, hay que decirlo. O sea, uno aquí tiene que decir lo que es, lo que quiere y lo que no quiere. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos por acabar con las EPS, y lo decimos con toda claridad, esos engendros sobran, eso no se necesita, el sistema no es EPS, pero nosotros no estamos por estatizar todo el sector y que cada clínico o laboratorio del mundo de la salud se vuelva al Estado. Esa no es nuestra propuesta. Bueno, eso hay que explicarlo también. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo pedagógico inmenso porque, repito, nos equivocamos si nos dedicamos a repasarnos a nosotros mismos, siempre los mismos, echarnos el cuento nosotros mismos, y resulta que en la calle hay un montón de gente que está ávida de saber qué es lo que pensamos, que quiere transformar a este país, pero si nosotros no dirigimos a la transformación no la va a dirigir nadie. Les voy a contar una historia. Algunos me la deben haber oído ya, pero la doy como una especie de explicación de qué es lo que pasa de verdad. Un día, en una cosa así parecida en la sede nuestra en Bogotá, yo dije una conferencia sobre qué era el polo. Cuando terminé la charla, un señor que estaba ahí pidió la palabra y dijo: senador, yo le quiero decir que yo siempre he sido de derecha. Bueno, sí señor, y entonces, no, pero también le quiero contar que un día yo iba por ahí y en una vitrina había un televisor prendido y usted estaba hablando y yo me puse a oírlo un ratico y me gustó, estuve de acuerdo con usted. Después, más adelante, estaba por ahí en una visita y alguien prendió un televisor y volvió a aparecer usted ahí, yo lo volví a oír y sí, otra vez estuve de acuerdo con usted. Desde ese día, cada vez que usted sale por ahí, lo oigo. Y le quiero contar que todas las veces he estado de acuerdo con lo que usted dice. Y hoy aquí acabo ya de oírlo largo explicando eso que ustedes piensan y otra vez estoy de acuerdo con usted. Luego lo que pasa, senador, es que yo también soy de izquierda. Ese es el mundo que tenemos al frente. Ese es el mundo que tenemos al frente. Nosotros no podemos perder cosas de vista que son ciertas. Uno en Colombia nace y antes de que le corten el ombligo, le ponen como un fierro al rojo en la frente en que le dicen de qué partido es. Y además, como en la propaganda de televisión que hay ahí como lavando el cerebro a los niños para que se vuelvan fanáticos de la selección Colombia, también le lavan a uno el cerebro desde que nace y hay de que vaya a traicionar al partido del fierro que le pusieron al rojo aquí. ¿Y de qué religión? Y también. Entonces, si nosotros no entendemos estos fenómenos sociológicos, entonces queremos que el ciudadano, ese ciudadano que además le dijeron que si llega a traicionar al Partido Liberal, no sé qué, se va para el infierno, es una cosa así. Entonces nosotros lo vamos a forzar a que renuncie a eso. No, nosotros lo que tenemos es que explicarle que en el pueblo él puede ser de eso, pero aplicado. Porque nos estamos uniendo en torno a unas ideas. No es posible sacar una votación importante en la minería si esto no nos lo entienden los mineros, ¿no, David? Pues no es posible.
porque ellos, o sea, hay una barrera entre ellos y nosotros. O sea, cuando nosotros llegamos en Colombia, aquí hay gente que lleva 3 y 4 generaciones de militar en los partidos tradicionales, ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces de ahí que se vuelva tan importante una cosa que estamos enfatizando: la candidatura de Clara y mi candidatura y la de todos nosotros son las del polo, y eso no lo vamos a ocultar, no nos avergüenza ser del polo, ni mucho menos. Pero nosotros sí tenemos que ingeniarnos para que la gente entienda que eso lo que representa es una gran convergencia nacional, una amplia unidad, ¿sí? Unirnos todos para sacar este país adelante. Bueno, no digamos todos, casi todos. Y esa es una cosa que hay que transmitir con todo cuidado y hay que explicarlo, uno por uno. La política no es tanto de gritería, la política es de persuadir, de explicar. O sea, si ustedes miran mis debates, claro, esos debates tienen un estudio de contenido muy grande. Yo tengo unos jóvenes en mi TL que me ayudan muchísimo en las investigaciones, y yo leo, y el contenido de eso se cuida mucho para que las cosas que se digan sean correctas. Pero yo le gasto un tiempo descomunal a la forma, o sea, a la manera de decir las cosas. En buena medida la política es un problema de las formas, como digo yo lo que digo. Por eso es tan importante que la hoja sea bonita, esté bien diseñada, se entienda. Hay que pensar cómo decimos las cosas, y ese es en buena medida el éxito del lenguaje. ¿Me entienden o no me entienden lo que estoy diciendo, cierto? Es ese tipo de cosas, pero eso lo tenemos que hacer todos. Eso no es solo mi trabajo, es el trabajo de todos. Y si esto lo hacemos bien hecho, vamos a tener el éxito que estamos teniendo. Y vamos entonces a poder explicar cosas que son las que hay que explicar de fondo y que nos deben orientar cada uno de nuestros detalles. Colombia no está mal como está, porque Colombia está muy mal. O sea, muy mal si lo comparamos con otros países, que esto es una cosa que también hay que explicar a la gente. Hay mucha gente que cree que todo el mundo es igual a Colombia. Sí, porque como prende la televisión, entonces, en Nueva York o en Tokio, o sea, ven un carro igualito al que va por Medellín, dicen, Tokio es igualito a Medellín. Y resulta que no. O sea, aparte, una de las cosas que estimulan nuestra lucha es que nosotros sabemos que hay partes del mundo que han alcanzado niveles mucho más altos que el nuestro en el proceso civilizatorio. No voy a decir que esos otros países sean perfectos, no es eso, pero lo que sí voy a decir es que nosotros padecemos por un atraso espantoso. Aquí pasan cosas que en otras partes no pasan. Nuestros niveles de desempleo, nuestros niveles de pobreza, nuestros niveles de sufrimiento son muchísimo más altos que los niveles de sufrimiento de otros países. Eso no lo saben los colombianos. Es más, hay gente en el campo que cuando ve una película de esas de Miami, no sé qué vaina, piensa que eso es en Bogotá. Entonces nosotros tenemos que insuflarle a la gente también un espíritu de rebeldía, decirles, no, es que esto es un desastre y podría no ser un desastre. Y además es un desastre, también hay que explicarlo, no como un castigo del cielo, eso es parte del juego de las fuerzas reaccionarias. ¿Por qué Colombia está tan atrasado, tan rezagado? ¿Por qué hay tanta pobreza, tanto sufrimiento? Yo vengo diciendo que hay dos grandes teorías al respecto. Una teoría que es la de la élite colombiana, las que mandan en Colombia, que es echarle la culpa al pueblo, a los pobres. No, claro, ¿cómo no van a ser pobres si es que no trabajan? Eso no lo voy a decir, yo lo voy a decir toda mi vida. ¿Cómo van a ser pobres si se la pasan borrachos y le pegan a la señora? Todo el día esta élite colombiana de una u otra manera machaca esta idea. Y entonces dicen, claro, es que un país de españoles, y los españoles son los peores de Europa, y además negros y indios, pues de eso tiene que salir una cosa horrible. Nos tratan como a bobos, porque claro, esa teoría hecha por la élite colombiana es la misma cosa del tipo que escupe para arriba, pues que le cae en la cara, porque esa élite que llegó de donde la trajeron, de Alemania o de Francia, no son los mismos nuestros, cierto, que por algún azar de la vida han logrado conseguirse unos pesos más.
viveza, claro. Pero el punto de fondo, ¿cuál es? Nosotros decimos, no, este país está dotado por la naturaleza, tanto en lo que tiene que ver con la geografía, la riqueza, las aguas, las tierras, las minas, etc. Este es un país dotado por la naturaleza para ser uno de los mejores países del mundo. Y además por la inteligencia de nuestro pueblo, nosotros, compañeros, somos tan buenos como el mejor de los pueblos de la tierra. No es cierto que este sea un pueblo de inferior capacidad intelectual o genética o laboral, nada. Porque este país no funciona, porque quienes lo han dirigido, no lo han dirigido pensando en que el país progrese, sino en ver que pescan ellos para el canasto de ellos. O sea, aquí en Colombia nunca ha habido un proyecto de convergencia nacional que sea capaz de sacar este país adelante. O sea, en Colombia nadie ha gobernado con esas 4 palabras que usted yo ahora: defender producción, defender trabajo, defender democracia auténtica y soberanía. Ese es el lío, ese es el pleito. O sea, ellos han gobernado con 4 palabras que son contrarias a estas 4. O sea, porque ellos nunca han pensado en montar un país que progrese de verdad. Este es un país gobernado por unos logreros. Comisionistas. ¿Sí? Especuladores, avivatos. O sea, mientras las élites de Europa, para poner un ejemplo, sí, ganan plata y son riquísimas, pero han cumplido con el deber de esas élites, que es el deber de encarrilar a esos países y, digamos, llevarlo hacia niveles de progreso superiores. Y entonces están en los altos niveles de la producción científica, tecnológica, ¿sí? Los niveles de educación son mucho más altos, los niveles de cultura son mejores, etcétera, etcétera, los salarios, los niveles de empleo, todo eso. Élites, repito, esas de esos países también explotan y también se consiguen la plata y también son corruptas, pero cumplen con el deber mínimo de jalar el progreso de su país. Aquí ni ese deber lo cumplen. Estas élites nuestras me recuerdan a esas mariposas muy bellas que vuelan por encima de la mierda. Es así de dramática la cosa. Ese es el pleito que tenemos. Entonces nosotros tenemos que tocarle a los colombianos esto y hablarles de esto y tocarles a todos los sectores, capas medias y empresariales, decirles, bueno, este país no puede salir adelante sin patriotismo, sin nacionalismo, sin amor a la nación, sin sentimientos por nuestro terruño, sin orgullo de ser colombianos. Es que uno mira a los Juan Manueles, y cuando digo los Juan Manueles digo todos ellos. A esos tipos los avergüenza ser colombianos. Nos desprecian. Bueno, nosotros tenemos que crear en nuestro país un sentimiento contrario a eso y llamar a la gente, a todo el que quiera estar, y repito, incluyo y enfatizo, el empresariado que quiera estar en este proyecto tiene cabida. Si nosotros no somos capaces de explicar estas cosas, de ampliar el radio de influencia sobre esto, no vamos a ser capaces de dirigir el proceso de transformación de Colombia. Aquí nos puede pasar que la gente se decida a luchar y que el primer avivato que pase los dirija para un sitio que puede ser peor que el que tenemos. Es un riesgo que hay. Los pueblos a veces se levantan a luchar y terminan dirigidos por el primer vivo que pasa y pueden terminar en cosas peores en las que se está. Y hay que ser tan importante que nosotros, compañeros y compañeras, expliquemos las cosas. Hagamos un par de reflexiones finales y termine. Y entonces estamos en la campaña del Congreso. Bueno, todo esto es parte de la campaña del Congreso, pero no se nos olvide esto. La campaña central de estos próximos meses es la campaña a la presidencia de la República. Y aquí hay que hacer una labor de pedagogía profunda. Porque es claro que todo está diseñado. Los grandes poderes mediáticos, los que controlan la opinión pública, los que llaman los, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, los creadores de conciencia, los formadores de opinión, ese es el nombre preciso. Están dedicados a formar ¿qué opinión? Pues la que es obvia, y es que hay que escoger entre las falsas opciones. O sea, nosotros para ellos estamos bien como una especie de divertimento.
No, que haya polo, pero eso sí, que nunca gane, porque hay que tenerlos es para probar que esto es una democracia. Entonces cuando alguien dice, oiga, este país sí no es nada democrático, entonces dice, no, pero miren que Robledo dice cosas y Iván dice. Bueno, y Navas y Alexander, todos los que decimos cosas, bueno, y los sindicalistas y todo el mundo. Pero es obvio que todo está calculado para que siempre se escoja entre ellos. Que no importa quién gane, siempre ganen los mismos. El viejo cuento, carreras de caballos donde corren varios caballos, pero todos son del mismo dueño. Ya la propia crisis los ha tocado ponerse a correr con nuestros caballos también. Pero aquí durante décadas solo corrían ellos. Y hoy entonces la cosa es más sutil, ¿no? Si se quiere, bueno, que corran esos del foro, pero a ver cómo no los dejamos. Entonces ustedes miran los medios de comunicación que son determinantes para formar la opinión y el 99% del tiempo están ellos. O sea, a nosotros apenas nos sacan para poner la falacia de que esto sí es democrático. Y entonces lo que tenemos ahí ahora es eso, a escoger entre los Juan Manueles. Entonces fueron como gemelos, como siameses 8 años, y ahora que se volvieron distintos. Es increíble, pero es así. Y claro, y hay gente que incluso se dice de izquierda y que se supone que es de izquierda, que se mete en ese juego. El viejo truco de ponernos a escoger entre el peor y el más malo. Y entonces hay compañeros y compañeras que sacan el microscopio electrónico para encontrar una diferencia por allá, en la última brizna de no sé qué, son distintos. Y hay que escoger a uno de los dos. Porque si gana el otro, el infierno en la tierra. El viejo fruto, toda la vida ha sido así. Nosotros ya nos alargamos los pantalones, como decían nuestros padres. O sea, nosotros no tenemos por qué andar, los de esta opción, los verdaderos demócratas, los verdaderos patriotas, no tenemos por qué estar escogiendo entre las opciones reaccionarias. Ni nos metemos en esos debates bizantinos de cuál es el peor y sacan calibradores y medidores y no sé qué. No, la cosa es más simple, compañeros. Ninguno de ellos gana el año, punto. El debate de si lo pierde con 1.5, con 1.13, con 0.8, es un debate bizantino. Porque este es el juego de ellos. Entonces miren ustedes, aquí históricamente los dos partidos que ha habido son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y la mitología nacional dice que los reaccionarios, para usar esa palabra, son los conservadores y que los progresivos son los liberales. Eso está instalado en la mente. Es más, eso es una cosa que además lo cultivan todo el tiempo. Pero yo les hago a ustedes una pregunta: muéstrenme alguna cosa retardataria del último siglo de la historia de Colombia, gravemente retardataria, determinante sobre la suerte de este país, que no la haya respaldado conjuntamente esos dos partidos. Una. Tenemos a la mano lo que es más determinante de la etapa de este país de estos últimos 25 años, que es el PLC. Lo han votado completo, todos. Toda la privatización la han votado juntos. Todas las políticas del consenso de Washington las han votado juntos. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, claro, entonces de pronto que en algún asunto de naturaleza política pueden diferir. Yo no voy a decir que esas diferencias pues uno no debe tomarlas en cuenta, etcétera, que son parte del análisis y de la lucha política y todo, pero lo que no puede ser es que eso sea lo determinante para saber si nosotros jugamos nuestra opción o no jugamos nuestra opción. O sea, el pueblo colombiano no puede seguir entregando su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. O sea, el pueblo colombiano tiene que tener una opción que es la opción de esta nación, que es la opción de la transformación de Colombia, y hoy la encarna el polo democrático alternativo. Y en ese sentido, compañeros, claro, estamos muy dedicados a la coyuntura, qué va a pasar en las elecciones de mayo, y lo vamos a atender con seriedad, pero no haremos nada, absolutamente nada, en esa campaña electoral que le haga daño al proyecto histórico de construcción de este país.
Quienes de aquí se fueron porque no entendieron esto que estoy diciendo. Entonces vieron el polo como una especie de estribo para sus ambiciones particulares y de cortísimo plazo, y finalmente en esquinas. Porque en Colombia hay gente que hace política pensando que la razón de ser de la organización es satisfacer vanidades. Aquí hay líderes que incluso se dicen de izquierda y han desbaratado por ahí 7 partidos. Para cada ambición montan un aparatejo con el cuento de que es que ahora sí. Y entonces todo el mundo tiene que sacrificarlo todo y entregar el programa y los principios y aliarse hasta con el diablo porque ahora sí. Ahora sí nada. Incluso afortunadamente no han ganado porque sería peor. No, nosotros tenemos, claro, muchos votos para el Senado, muchos votos para la Presidencia de la República, para la Cámara, pero por sobre todo, y no perdamos esto de vista, estamos construyendo la organización que nunca ha tenido Colombia, que es una organización que plantee una alternativa distinta a la alternativa de los partidos tradicionales. O sea, una organización que defiende esos 4 principios: producción, trabajo, democracia y soberanía, sin los cuales no es posible construir un país moderno, un país auténticamente civilizado. Entonces no vamos a hacer nada que vaya contra eso de largo plazo. Uno no puede por el corto plazo sacrificar el largo plazo. Uno no puede perder sus principios por un triunfo momentáneo, temporal. Eso es lo que representa Clara López. Y no nos vamos a dejar llevar de cabestro por estos formadores de opinión con el cuento. Por ejemplo, hablan mucho el cuento que la tercería no la tercería de nada. De entrada, porque nosotros no aceptamos que se sumen papayas con aguacates. O sea, no pueden decir Santos, Uribe, Clara, no se puede decir. Porque ellos son de una categoría distinta a nosotros, son cosas diferentes. Las tercerías, ¿qué es lo que son? ¿No? Hay una pelea entre dos de un combo, y para poder ponerse de acuerdo, acogen a alguien del mismo combo y reemplazan a los 2 primeros. No, nosotros no somos sustitutos de nada. Nosotros estamos haciendo una opción que es nuestra, que es distinta a la de ellos, es contradictoria. No nos pueden sumar. Porque claro, lo que pasa es que también parte del juego es montar una falsa alternativa. Y claro, la falsa alternativa puede ser tercería. Pero nosotros no somos una falsa alternativa, nosotros estamos por una transformación democrática pero profunda de este país, a diferencia de lo que ellos están defendiendo, compañeros. Bueno, terminemos diciendo esto. Son las cosas que tenemos que meditar y sobre las cuales hay que irse a la lucha política. Allá al barro, a hablar con la gente, a repartir la hoja, a sentarse a echar el cuento al vecino, al amigo, al primo, al hermano, etcétera, etcétera, a explicar estas cosas. O sea, a explicar en el fondo que Colombia sí tiene arreglo, que Colombia podría ser un país de la primera línea de los países que han alcanzado los mayores niveles en el proceso civilizatorio. Tenemos todo para eso, todo lo tenemos, no nos falta nada, distinto de cambiar a estas minorías retardatarias que nunca han siquiera intentado civilizarnos, nunca lo han intentado. Siempre han estado sacrificando el interés de la patria, el interés nacional, el interés del pueblo colombiano en beneficio de sus mezquindades. Y la política la usan para eso. Repito la frase: gente que separa la suerte personal de la suerte de la nación. Les va bien porque al país le va mal. Hay que salir a explicar todo eso, pero necesitamos un esfuerzo enorme, porque siempre las cosas nos cuestan mucho trabajo. Entonces, si no hay un esfuerzo nuestro, si no trabajamos duro, si no nos movemos, si no nos sacrificamos, si no luchamos, pues no vamos a poder aprovecharlo. Y esa batalla, repito, tiene como una especie de portaestandarte que es Clara López, que es una persona pues con un pasado y una vida política que nos permite pues asegurar con tranquilidad que es una buena decisión por su nivel de formación, por las luchas que ha adelantado, pero principalmente porque es del polo. O sea, lo que nosotros estamos planteando a través de Clara López no lo plantea nadie, no somos intercambiables por nadie. ¿Sí?
y enfatizo una idea que hay que machacarla durísimo. Nosotros estamos hablando de renegociar los TLCs. Y eso nos diferencia de todos. Y como eso tenemos otras 5 o 10 elementos que los podemos plantear, que nos diferencian de todos, para que la gente entienda que somos diferentes y que de nosotros depende la solución de los problemas nacionales. En una política, repito, por donde empecé el término, de convergencia nacional, este no es el proyecto de la unidad exclusiva de la izquierda, no lo es. Ese es el proyecto de la unidad de la nación colombiana en torno a los propósitos en los que cabe de manera muy amplia mucha gente. Y en torno a unas ideas muy precisas. No es cualquier idea, son unas que son muy precisas, que hay que salir a explicarlas, que nos diferencian de todos los demás. Porque aquí están seguros que aquí van a aparecer de izquierda y santistas. Bueno, no nos debe sorprender, es que miren ustedes, el doctor Angelino fue gavilista, pastranista, uribista y santista, y dicen que es de izquierda. Miren la desfiguración hasta dónde pueden llegar las cosas en Colombia. Entonces nosotros tenemos que explicar todas estas cosas. Hagamos las cosas bien hechas en estos meses que nos quedan, compañeros y compañeras, y celebremos, como dijo Jorge, como dijo Rubén Darío, cada uno a su manera de explicarlo, celebremos una inmensa victoria en marzo, en mayo, cuando pasemos a la segunda vuelta, y en junio cuando ganemos la segunda.